Tú pones vaselina todos los días y aún así tu piel sigue arrugada, seca, con picazón, áspera como el desierto, y por las mañanas te despiertas con los labios secos, la piel agrietada e incluso sangrando, y empiezas a dudar si todo lo que dicen es verdad, porque en internet parece magia, que borra arrugas, que rejuvenece la piel, incluso dermatólogos dicen que la usan. Pero aquí está la verdad que casi nadie te explica con claridad. La vaselina sí funciona y puede ser uno de los mejores aliados para tu piel. El problema es que la mayoría de las personas la está usando mal todos los días, y ese pequeño error repetido durante semanas puede ser la razón por la que tu piel no mejora. Pero cuando entiendas esto, puedes transformar algo tan simple y económico en un secreto real para una piel más suave, más protegida, más luminosa y con menos líneas visibles con el tiempo. Quédate conmigo, porque hoy te voy a mostrar cómo usarla correctamente paso a paso, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu rutina. Para usar la vaselina correctamente, primero debemos entender qué es realmente. Muchos cosméticos desaparecen del mercado en menos de un año, pero la vaselina ha permanecido durante más de 150 años como un producto básico en todo el mundo. ¿Te has preguntado por qué algo tan simple sigue siendo tan utilizado incluso hoy? Aquí viene algo que casi nadie te dice con claridad. Si analizas las fórmulas de muchas cremas consideradas de lujo, descubrirás que contienen ingredientes muy similares a los de la vaselina, especialmente el petrolato. Es decir, detrás de precios extremadamente altos, muchas veces encontramos la misma base que ha estado en tu casa toda la vida. La diferencia no está tanto en el ingrediente principal, sino en la presentación, la experiencia y el posicionamiento. Mientras algunos productos cuestan cientos de euros por un pequeño frasco, la vaselina cuesta muy poco y puede durar meses, y aún así cumple una función esencial que incluso se aprovecha en entornos clínicos. Después de tratamientos dermatológicos como láser o radiofrecuencia, cuando la piel está más sensible y seca, se utiliza para ayudar a calmar y proteger. Su baja capacidad de irritación la convierte en una opción segura en momentos en los que la piel necesita recuperación. También se usa cuando hay pequeñas heridas o grietas porque crea una barrera protectora que evita la pérdida de humedad y ayuda a mantener la zona protegida del entorno. Por eso, durante generaciones ha sido un recurso simple pero eficaz que muchas personas siguen usando. Sin embargo, aquí está el punto clave que cambia todo. Si la vaselina es tan buena, ¿por qué no elimina las arrugas? Porque su función no es transformar la piel desde dentro, sino protegerla desde fuera. Actúa como una barrera que evita que la humedad se escape, y aquí es donde muchas personas se equivocan. La piel tiene dos necesidades fundamentales. La primera es recibir hidratación, es decir, agua y componentes que realmente aporten humedad. La segunda es mantener esa hidratación dentro de la piel mediante una barrera que evite que se evapore. Imagina esto con algo muy simple. Si riegas una planta en una maceta con agujeros, el agua se pierde rápidamente. No importa cuánto riegues, nunca será suficiente. Eso es exactamente lo que ocurre cuando solo hidratas la piel, pero no sellas esa hidratación correctamente. Y aquí es donde la vaselina sí tiene un papel poderoso, pero solo si entiendes cómo usarla bien. Por otro lado, si solo creas una capa protectora sin nutrir la piel desde dentro, es como esperar que un árbol florezca sin haber recibido agua. A simple vista parece cuidado, pero en realidad se está marchitando lentamente. Así ocurre con la piel. Pierde vitalidad, se vuelve áspera y las líneas del tiempo siguen profundizando. Por eso hay algo esencial que debes comprender. La piel no necesita una sola cosa, necesita un equilibrio. Primero, recibir hidratación real. Segundo, mantenerla dentro para que no se escape con el paso de las horas. Ahora presta atención porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu rutina por completo.
te mostraré 4 combinaciones clave que casi nadie utiliza y que pueden marcar una diferencia real en tu piel. La primera combinación puede parecer simple, pero cuando la entiendes de verdad, cambia completamente la forma en que cuidas tu piel. Y aquí es donde muchas personas cometen el mismo error durante años sin darse cuenta. Estamos hablando de unir vaselina con ácido hialurónico y glicerina. 3 elementos muy conocidos, pero casi nadie los usa correctamente juntos. El ácido hialurónico tiene una capacidad impresionante. Puede atraer y retener grandes cantidades de agua, ayudando a que la piel se vea más rellena, más suave, más viva, casi al instante. La glicerina, por su parte, funciona como un imán invisible que captura la humedad del entorno y la mantiene en la superficie de la piel, incluso en ambientes secos como los que muchas veces tenemos en España, con calefacción o aire acondicionado. Pero aquí viene el detalle que marca la diferencia y que casi nadie te explica. Si aplicas solo ácido hialurónico o glicerina, al principio notarás la piel más hidratada, pero con el paso de las horas esa humedad se evapora y la piel vuelve a sentirse seca, incluso más que antes. Y si usas solo vaselina, estás sellando, pero no hay hidratación que sellar, es como cerrar una botella vacía. Por eso, la clave no está en el producto, está en el orden. Primero, con la piel limpia y ligeramente húmeda, aplica una pequeña cantidad de sérum o crema con ácido hialurónico o glicerina. No necesitas mucho, entiéndelo suavemente, sin frotar como si acariciaras la piel. Espera unos segundos, solo lo suficiente para que se asiente. Después, toma una cantidad muy pequeña de vaselina del tamaño de un grano de arroz y aplícala con movimientos suaves, creando una capa fina que actúe como sello. Ese gesto tan simple es el que muchas personas nunca hacen correctamente y es precisamente ahí donde ocurre el cambio, porque ahora no solo estás hidratando, estás reteniendo esa hidratación durante horas. La piel se mantiene más flexible, más protegida, más confortable. Puedes hacerlo una vez al día, preferiblemente por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de reparación. Y no necesitas gastar grandes cantidades de dinero. En farmacias y tiendas habituales puedes encontrar estos productos a precios accesibles. Lo importante no es cuánto cuesta. Lo importante es entender cómo usarlo, y cuando lo haces bien, la diferencia se nota. Ahora, antes de seguir, detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido tu piel arder, enrojecerse o reaccionar con facilidad, especialmente después de un día al sol? Esa sensación incómoda, tirante, casi como si la piel pidiera ayuda en silencio. Muchas personas intentan solucionarlo aplicando más productos, pero sin darse cuenta solo empeoran la situación, porque cuando la piel está sensibilizada no necesita saturación, necesita equilibrio, necesita agua, calma y algo que conserve ese alivio el tiempo suficiente para que realmente funcione. Aquí es donde entra una de las combinaciones más infravaloradas y al mismo tiempo más efectivas: vaselina con aloe vera. El aloe vera es conocido por su capacidad para refrescar, hidratar y calmar. Sus polisacáridos ayudan a retener agua en la piel, mientras que sus compuestos antioxidantes contribuyen a reducir la sensación de irritación. Por eso se utiliza con frecuencia en pieles delicadas o tras la exposición solar. Sin embargo, hay un detalle que cambia todo. Su efecto, por sí solo, puede ser temporal, es decir, hidrata, pero esa hidratación puede desaparecer en pocas horas si no se protege. Y aquí es donde la vaselina marca la diferencia. La vaselina actúa como un sello. No aporta agua por sí misma, pero forma una barrera que reduce la pérdida de hidratación. Esto permite que el efecto calmante de la aloe vera se mantenga por más tiempo, creando una sensación de confort más duradera. Ahora presta mucha atención al orden, porque aquí está el verdadero secreto. Primero, limpia suavemente la piel y déjala ligeramente húmeda, sin secarla por completo.
Después, aplica una capa fina de gel de aloe vera puro, sin perfumes ni alcohol, distribuyéndolo con movimientos delicados como si acariciaras la piel irritada. Espera unos segundos, lo justo para que se absorba parcialmente y comience a actuar. A continuación, toma una cantidad muy pequeña de vaselina, casi como un grano de arroz, y aplícala solo en las zonas que necesitan protección, creando una capa ligera que selle la hidratación sin sobrecargar. Este paso es clave porque primero aportas alivio, luego hidratación y finalmente protección. Este método es especialmente útil para pieles sensibles, reactivas o con signos de quemadura solar leve, donde cualquier exceso puede provocar más incomodidad. Aplicado por la noche, permite que la piel se recupere de forma más tranquila, sin interferencias. Pero hay algo más, un detalle que muchas personas pasan por alto y que puede hacer que esta combinación funcione aún mejor o que pierda completamente su efecto. Y eso es justo lo que veremos a continuación. Ahora llegamos a la tercera combinación y presta mucha atención porque esta no es solo para hidratar, es para rescatar una piel que ya se siente seca, apagada, con arrugas marcadas y sin elasticidad. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Has notado que, aunque uses crema todos los días, tu piel sigue viéndose cansada, como si nada fuera suficiente? Esa sensación de sequedad profunda que ni siquiera desaparece al aplicar producto, porque aquí está la verdad que cambia todo. No es solo falta de crema, es falta de reparación. Y ahí es donde entra esta combinación, vaselina con vitamina E. Puede parecer algo simple, pero cuando entiendes cómo funciona, se convierte en un ritual poderoso para pieles maduras o muy secas. La vitamina E es un antioxidante liposoluble, lo que significa que se integra fácilmente en la capa lipídica de la piel, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo causado por el paso del tiempo, la exposición solar y los factores ambientales. Además, contribuye a mejorar la sensación de suavidad y a reforzar la barrera cutánea. Pero aquí viene el punto clave. Si aplicas vitamina E sola, su efecto puede ser limitado, parte se absorbe, pero otra parte se pierde. Y si usas solo vaselina, sellas, pero no aportas ese apoyo nutritivo que la piel necesita. Por eso, cuando los unes, ocurre algo distinto. La vitamina E nutre y acompaña el proceso de reparación, mientras que la vaselina crea una capa protectora que mantiene ese efecto activo durante más tiempo. Ahora, presta atención al método exacto, porque aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Primero, limpia la piel con un producto suave, evitando cualquier agresión. Después, deja la piel ligeramente húmeda. Este pequeño detalle marca una gran diferencia en el resultado final. A continuación, toma una cápsula de vitamina E o unas gotas de aceite que la contenga. Coloca una pequeña cantidad en la yema de los dedos y distribuye suavemente por el rostro, insistiendo en las zonas más secas o donde las arrugas son más visibles. No frotes, presiona con delicadeza, como si ayudaras a la piel a absorber cada gota lentamente. Espera unos segundos. Y ahora viene el paso que casi nadie hace correctamente. Aplica una cantidad muy pequeña de vaselina, lo justo para crear una película ligera. No se trata de cubrir en exceso, sino de sellar de forma inteligente. Extiéndela con movimientos suaves, especialmente en mejillas, contorno de labios y aquellas zonas donde la piel se siente más fina o frágil. Este gesto aparentemente simple transforma completamente el resultado porque no solo estás hidratando, estás reteniendo y al mismo tiempo apoyando la recuperación de la piel. Este ritual es ideal para realizarlo por la noche cuando la piel entra en su fase natural de regeneración. Con el uso constante, la piel puede sentirse más flexible, menos tirante, con una apariencia más uniforme y confortable. Pero hay algo que debes tener muy presente. Más cantidad no significa mejores resultados.
De hecho, uno de los errores más comunes es aplicar demasiada vitamina E o demasiada vaselina, lo que puede saturar la piel y generar incomodidad. La clave siempre está en el equilibrio, y cuando encuentras ese equilibrio, tu piel empieza a responder de una manera que no esperabas, pero aún falta una última combinación, una que casi nadie conoce y que puede marcar una diferencia incluso mayor. Y eso lo veremos ahora. Ahora llegamos a la última combinación y quiero que prestes mucha atención, porque aquí no hablamos de hidratar ni de calmar. Hablamos de tratar zonas específicas donde la piel ya muestra señales visibles como manchas, tono irregular o áreas más oscuras. Pero antes de explicarte cómo hacerlo, déjame decirte algo muy importante. Esta combinación puede ser útil, sí, pero no es para usar todos los días ni en todo el rostro. Y si se usa mal, puede generar el efecto contrario. Por eso, quédate conmigo, porque aquí el detalle lo es todo. Esta última fórmula combina vaselina con limón y miel. Puede sonar como un remedio casero más, pero cuando entiendes cómo actúa cada componente, cambia completamente la perspectiva. El limón contiene ácido cítrico, un tipo de alfa-hidroxiácido natural que ayuda a renovar suavemente la superficie de la piel, favoreciendo una apariencia más uniforme. La miel, por su parte, tiene propiedades humectantes y calmantes, ayudando a suavizar la piel y a reducir la sensación de irritación. Y la vaselina actúa como ese sello final que protege y mantiene el efecto en la zona aplicada. Sin embargo, aquí está el punto crítico. El limón no es un ingrediente neutro. Puede sensibilizar la piel si no se usa correctamente, especialmente en pieles maduras o delicadas. Por eso, esta combinación debe aplicarse solo en zonas concretas, nunca en todo el rostro. Ahora, presta atención al método exacto. Primero, asegúrate de que la piel esté limpia y completamente seca en la zona donde quieras aplicar el tratamiento. Después, mezcla en la yema de los dedos una pequeña cantidad de miel con una gota muy pequeña de jugo de limón fresco, solo una gota. Este detalle es fundamental. Aplica esta mezcla únicamente sobre las manchas o zonas oscuras, con pequeños toques, sin extender demasiado. Déjala actuar unos minutos, sin exceder el tiempo. Luego, retira suavemente con agua tibia y seca sin frotar. Y ahora viene el paso que marca la diferencia. Aplica una cantidad mínima de vaselina sobre esa misma zona para proteger la piel y evitar la pérdida de hidratación, ayudando a que la piel se recupere de forma más estable. Este tratamiento no debe realizarse más de 2 veces por semana, preferiblemente por la noche. Y al día siguiente es imprescindible usar protección solar si la zona va a estar expuesta al sol, porque aquí está el riesgo que muchas personas ignoran. Si utilizas limón y luego te expones al sol sin protección, puedes provocar más manchas en lugar de reducirlas. Por eso, esta combinación debe usarse con respeto, no como una rutina diaria. Bien aplicada, puede ayudar a mejorar la apariencia de zonas específicas, pero no es una solución milagrosa ni inmediata. La piel necesita tiempo, constancia y cuidado. Y recuerda siempre esto, no se trata de hacer más, se trata de hacerlo mejor. Porque a veces los cambios más visibles vienen de los gestos más pequeños, cuando se hacen de la forma correcta. Pasemos al tema de cuándo usar la vaselina. Usar vaselina en el momento incorrecto es una de las razones por las que no se siente la efectividad. ¿Aplicas vaselina por las mañanas? Si es así, es mejor reducir su uso en la cara. Durante el día es probable que haya mucho sol y polvo, y al aplicar vaselina se sentirá pegajosa e incómoda, además de que la suciedad fácil se adhiere a la piel. Esto puede resultar en un aumento de acné y dermatitis como resultado. En la mañana es mejor usar solo una ligera crema hidratante.
Por otro lado, el mejor momento para usar vaselina es por la noche. Después de limpiar la cara por la noche, aplica primero un suero o crema que contenga ingredientes hidratantes como ácido hialurónico o glicerina. Luego, aplica una capa delgada de vaselina por encima, como si estuvieras aplicando una mascarilla. Mientras dormimos, nuestros cuerpos pasan por un proceso de regeneración, por lo que mantener la hidratación en este momento ayudará a que la piel recupere su elasticidad, luciendo mucho más firme y suave. Además, te daré un buen consejo. No solo uses vaselina en la cara, pruébala en otras áreas también. Primero, en el cuello. Esta es un área donde es muy fácil que aparezcan arrugas, incluso antes que en la cara. Muchas personas cuidan bien su rostro, pero olvidan cuidar su cuello. Sin embargo, si la piel del cuello se arruga y cae, ya no parecerás joven. Al igual que con el rostro, aplica una crema hidratante primero y luego una capa delgada de vaselina como barrera. En segundo lugar, aplica vaselina en los codos, talones y rodillas. Estas áreas suelen tener piel más gruesa que se seca y agrieta fácilmente debido a la presión y fricción. Especialmente en invierno, es común que los talones se agrieten y duelan. Para evitarlo, debes aplicar vaselina previamente. Si esperas a después de que se agriete, ya es tarde. Debes usarla antes para que la piel se mantenga suave y no se agriete. Aplicar una generosa cantidad de vaselina en estas áreas y luego usar calcetines o cubrirlas durante la noche aumentará su efectividad. En tercer lugar, hay áreas especiales como los labios y alrededor de la nariz. En particular, los labios son propensos a agrietarse en climas secos. Mientras que aplicar vaselina en los labios durante el día es útil, asegúrate de aplicarla también en la noche. Esto ayudará a que la piel de los labios se recupere y luzca suave al día siguiente. Para el área de la nariz, una capa delgada es suficiente. Aquellos que se ven afectados por medicamentos para el acné o ungüentos fuertes que pueden secar y arder alrededor de la nariz y los labios pueden aplicar un poco de vaselina para calmar la irritación. Al mencionar esto me recuerda a una de mis pacientes, una señora de 68 años. Cuando vino por primera vez a consulta, su piel estaba muy seca y áspera, especialmente en brazos y pantorrillas. Durante el invierno, le causaba dolor el roce de las prendas de lana y mirándose en el espejo, se sentía incómoda por las arrugas de su rostro. Además, mencionó que no tenía dinero para tratamientos estéticos o costosos cosméticos. Fue entonces cuando le enseñé cómo utilizar la vaselina. Le recomendé que se duchara y al secarse aplicará su loción hidratante como de costumbre, pero esta vez usará una capa delgada de vaselina por encima. Al principio se quejó de que le resultaba pegajoso y le era incómodo dormir. Sin embargo, se acostumbró rápidamente. Pero el resultado fue realmente sorprendente. En tan solo una semana me llamó para decirme que su piel ya no estaba tan seca y que la picazón y el ardor habían disminuido notablemente. Exactamente 3 semanas después, su piel no solo estaba más suave, sino que también las arrugas en sus brazos estaban más tonificadas y claras. Además, notó que su cuello y hombros también habían mejorado mucho. Su familia llegó a decir que parecía 10 años más joven. La señora se reía, tomaba mi mano y decía: «Nunca imaginé que una vaselina de 2 euros pudiera tener un efecto tan grande». La vaselina que te mencioné, junto con otras combinaciones que he compartido, pueden ser realmente efectivas, pero al final el cómo te cuides depende de ti. No podemos esperar que la aplicación de cremas sea suficiente si descuidamos nuestros hábitos diarios. Por eso, lo que les digo es importante. No lo dejen de lado. Lo que más quiero enfatizar es el sueño. Desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m. es el tiempo dorado en el cual la piel se regenera. Así que si te acuestas tarde, no le das a tu piel el tiempo suficiente para recuperarse, lo que puede llevar a una piel opaca y a la larga a más arrugas. Si duermes bien y a tiempo, todos los productos que uses
incluidas las cremas y la vaselina, funcionarán correctamente. La segunda costumbre es el ejercicio. No necesitas hacer ejercicios pesados en el gimnasio. Incluso caminar diariamente, practicar yoga o estiramientos ligeros mejora la circulación sanguínea, lo que permite que los nutrientes lleguen mejor a la piel, lo que resulta en un cutis más saludable y elástico. Una de mis pacientes, sobre los 60 años, me contó que su piel se volvió más brillante y firme después de practicar caminatas matutinas durante 2 meses. La tercera costumbre es reducir el estrés. Cuando el estrés se acumula, los niveles de cortisol aumentan, lo que afecta a la piel, ocasionando acné y manchas. Por lo tanto, es importante tomar al menos 10-15 minutos al día para descansar. Escuchar música, leer un libro o simplemente sentarse y respirar hondo puede marcar una gran diferencia. Parece trivial, pero sus beneficios son enormes. Por último, mantener la piel limpia es crucial. Debes limpiarte con un limpiador suave al menos 2 veces al día y evitar lavarte con demasiada frecuencia para no eliminar los aceites naturales. Especialmente después de salir, asegúrate de lavar correctamente la piel y luego aplicar un humectante y cubrirlo con vaselina. No solo los hábitos regulares, sino también la alimentación diaria tienen un gran impacto en la piel. Aunque uses vaselina de manera constante, si no le proporcionan los nutrientes necesarios desde dentro, será difícil que tu piel se mantenga hermosa a largo plazo. Primero, hablemos del agua. La piel es como una planta. Si le falta agua, inevitablemente se marchitará. Debes beber entre 1.5 y 2 litros de agua diarios a lo largo del día, especialmente por la mañana, comenzando con un vaso de agua tibia para activar tu cuerpo desde el inicio. En segundo lugar, consume alimentos ricos en colágeno y vitaminas. Puedes obtener colágeno de salmón, pescado, piel, huesos, caldos, soja y algas. Estos son los ingredientes que ayudan a tu cuerpo a producir colágeno, manteniendo la piel firme y elástica. Además, la vitamina C, que se encuentra en naranjas, kiwis y fresas, ayuda en la síntesis de colágeno, así como la vitamina E y B9 que actúan como antioxidantes, protegiendo la piel del daño causado por los radicales libres. Un aspecto clave es reducir el azúcar y alimentos fritos. El azúcar puede causar un fenómeno llamado glicación, que descompone el colágeno e incrementa la aparición de arrugas, mientras que las frituras aumentan la inflamación, dejando la piel opaca y oscura. En lugar de refrescos y dulces, trata de consumir frutas frescas, tés de hierbas y frutos secos. Si no sabes desde dónde comenzar, recuerda este solo principio. Cuanto más consumas verduras, frutas y pescado, más saludable será tu piel. Ahora entiendes por qué no viste resultados en el uso de vaselina, ¿verdad? Prueba las técnicas que te he dado esta misma noche. Con productos autónomos puedes alcanzar resultados tan efectivos como los de los cosméticos de lujo. Si encontraste útil este video, suscríbete para que puedas seguir creando más contenido. Si tienes preguntas o curiosidades, deja tus comentarios y con gusto te responderé. Gracias y que todos ustedes sean felices. Y aquí es donde reside el jardín de la sabiduría. Solo con escucharlo se siente hermoso.